La Iglesia Vino Nuevo se complace en presentar la poderosa palabra de Dios que cambia nuestras vidas. Quédese con nosotros a disfrutar este precioso mensaje. Y con ustedes, nuestro pastor David Moreno. Juan capítulo 16, verso 7, hermanos. Gloria a Dios. Jesús en el capítulo 16, verso 1 dice: estas cosas os he hablado para que no tengan tropiezo. Él les dice: yo les estoy anticipando esto para que no tengan tropiezo, para que no se sorprendan, van a llevarlos a las cárceles, les van a hacer esto y el otro, pero ya yo se los advertí. Y dice: no se los había dicho antes porque yo estaba con ustedes. Entonces Jesús, hermano, ahora les está diciendo: yo les advierto esto para que no los agarre por sorpresa. Verso 5 dice entonces, hermanos, verso 7 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, estamos en el verso 7, ¿verdad? Amén. Dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuese, os lo enviare. Okay. El verso 7, él les dice: les conviene que yo me vaya. Después de que los vio tristes, hermanos, versos 5, verso 6, en verso 6 dice: antes porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llegado a vuestros corazones. Cuando les digo yo ya me tengo que ir, dice: tristeza ha llegado a vuestros corazones. Y estuvimos hablando que imagínense que después de 3 años y medio, hermanos, Jesús caminó con ellos y ahora se les quitaba y hermanos, el líder de ellos, hermanos, iba a ser arrebatado de una manera brusca y él les empieza a revelar poco a poco cómo iba a ser aquello. Ahora él les dice, hermanos, en el verso 7 que les conviene a ellos. Hermanos, a nosotros nos convino que Cristo muriera por nosotros. Ahora, no que se oiga bonito, hermanos, de que Cristo tenía que ser sacrificado, pero si Cristo no llevaba ese sacrificio, no había esperanza para la humanidad, no había esperanza para ninguno de nosotros. Entonces nos convenía, hermanos, que Cristo entonces muriera por cada uno de nosotros, ¿verdad? Gloria a Dios. Vamos a ver unos versos aquí nomás, son bien poquitos. Véngase aquí a Juan 14, 28, por favor. Habéis oído que yo os he dicho: voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Entonces, hermanos, una de las alegrías más importantes es que Jesús regresaba al Padre, pero no podía venir el Consolador si no regresaba él al Padre. Tenía, hermanos, que Cristo regresara al Padre para que él pudiera, hermanos, enviar al Consolador. Acuérdense que el Espíritu Santo, hermanos, no estaba en medio de la iglesia porque estaba Cristo. Cristo tenía una deficiencia, hermanos, como humano. No podía estar en todos lugares en ese momento. Él era Dios, el Dios humano, encarnado en carne, hermanos. En cambio, el Espíritu Santo, hermanos, iba a estar en todo lugar y nos convenía, hermanos, porque iba a estar con todos nosotros. Eso era bien importante. Vamos aquí a Juan 7, 37 y 39, por favor. En el último y gran día de fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Ok, una pausita, hermana. Mire la comparación que hace, hermanos, del Espíritu Santo. Dice que correrían de ellos como un río de agua viva. El que tiene el Espíritu Santo, hermanos, no tiene aquello limitado. ¿Cuántos han ido a algún lugar, hermanos, donde nace una fuente de agua? Qué bonito, hermanos, aquello. De ahí surte un río,
De ahí, hermanos, en El Salvador hay muchos hermanos, incluso bañuarios, los hermanos salvadoreños conocen, por ejemplo, los chorros, hermanos, mucha agua. Dice que iba a salir, hermanos, como un río, como una fuente, aquello no se acaba. Cuando usted, hermanos, el Hijo se va, hemos reconocido a Cristo como Salvador, hermanos, en nosotros no hay una salvación en escasez. En nosotros hay una abundancia, hermanos, no hay algo que es limitado, sino, hermanos, en abundante. Siga, hermana, por favor. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no habían venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces el Espíritu todavía no estaba en medio porque no se había sido glorificado. Verso 8 al 11, hermanos. Vamos a leer el verso 8 al 11. Y dice así la palabra del Señor, hermanos. Dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando Él venga, ¿de quién está hablando? Del Espíritu. ¿Quién lo va a convencer al mundo? Hermano, si usted predica a alguien, pero si el Espíritu no convence a esa persona, de nada sirve que usted le predique. Ahora, no me vaya a decir entonces, ¿para qué predico? Usted predique, pero que sea el Espíritu Santo que convenza a esas personas. Ahora, la gente quiere convencerlos en la iglesia, hermanos, haciendo todo tipo de cosas en las iglesias para que la gente se quede. Si no los convence el Espíritu Santo, de nada sirve, hermanos, todas estas cosas. Dice, y cuando Él venga, entonces convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Mire, hermano, una cosa es que sea juzgado y otra cosa es que ya sea, hermanos, dictada su condena. La Biblia habla en Apocalipsis, hermanos, la dictación de la condena de Satanás. Satanás ya tiene dictado su juicio, ya fue juzgado, pero él sigue siendo de las suyas. Eso no quiere decir, hermanos, que todavía no hace y deshace. Claro que sí, hermanos. Pero ya no estamos bajo el imperio y el dominio de Satanás. Estamos bajo el imperio y el dominio, hermanos, del Espíritu Santo. ¿Okay? El Espíritu Santo, hermanos, no ministra solo a la iglesia. No ministra no solo a los creyentes, sino también, hermanos, al mundo perdido. El ministerio de Jesús, hermanos, es convencer al mundo, convencerlo de que son pecadores, convencerlo de que necesitan a Jesucristo. Nadie puede salvar, hermanos, a nadie sin la obra intercedora del Espíritu Santo. Nadie puede salvar a nadie si el Espíritu Santo no intercede. O sea que si usted ha sido salvo es porque alguien le habló, pero el Espíritu Santo le convenció y intercedió por usted. Obra del Espíritu Santo. Dice que nos convence. Miren, hermanos, por sí solo nadie se salva. Nadie se motiva, hermanos, de decir, yo soy malo y necesito buscar a Dios. Nadie dice eso. Al contrario, cuando usted hace, hermanos, un autojuicio suyo, ¿cómo se encuentra? Dice hermano Alquimi, qué bueno soy. Porque cuando nos hacemos un autojuicio, solo miramos las bondades, lo bueno, hermanos, de acuerdo a nuestro criterio, qué es lo bueno que hemos hecho, y decimos, qué bueno soy yo. ¿Verdad? Y lo peor de todo, hermanos, que pues buscamos al más peor para compararnos con él. Miren, qué bueno. O no lo hizo así el hipócrita, dijo la Biblia, hermanos. Dijo, yo, gracias a Dios que no soy como este. Y al otro, hermanos, pues nomás decía, sí, cierto, yo sí soy pecador. Nosotros nos comparamos con las demás personas.
Nadie busca a Dios porque no se siente en pecado. No se siente que está corrompido. No se siente, hermanos, que necesita buscar a Dios. Vea la condición, Efesios 2, 1 al 3, por favor. Amén, dice, y Él les dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estábamos? Muertos. ¿Cómo? ¿En qué? En nuestros delitos y pecados. Siga, hermano. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, nosotros solo buscábamos los deseos de la carne, los deseos del mundo, los deseos de la esclavitud del pecado. Dice, y esto éramos nosotros en otro tiempo. ¿Por qué? Porque supuestamente que usted cambió, ¿va? Porque si usted vive en ese mundo, entonces quiere decir que usted no ha cambiado. Quiere decir que el Espíritu Santo no ha hecho la obra en usted. Porque tenemos que haber cambiado. Dice que estábamos muertos. ¿Un muerto puede hacer algo solo para salvarse? No. ¿Quién es el que hace la obra? El Espíritu Santo. Tiene que convencer a ese muerto. Hermano, entendamos el lenguaje, no muerto físicamente, sino espiritualmente, hermano. No le entraba nada. Mire, háblele a un muerto de Dios, hermanos, ¿y le va a entender? No. ¿Por qué? Porque está muerto. Háblele a un muerto espiritual. ¿Le entiende? No, al contrario, le dice, estás loco. No le cabe nada en el cerebro, hermano, porque está muerto espiritualmente. Teníamos total rebeldía, hermanos, nosotros en contra de Dios. Efesios 4, 18 y 19. Teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Cómo teníamos el entendimiento? ¿Qué quiere decir eso en español? Más español más. Oh, sucio, mugroso, puerco, hermanos. Ok, sigue, hermana. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después se perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Como el hombre era terco, necio, una mente oscura, una mente sucia, se entregaron a toda clase de impureza, lascivia y toda clase de impureza. ¿Por qué? Porque, hermanos, en la oscuridad no había limpieza en nuestro cerebro. O sea que la gente tiene razón cuando dice, te lavaron el cerebro. Dígale usted, gracias a Dios, ¿verdad? ¿Es bíblico que le lavan el cerebro, hermano? ¿Quién le lavó el cerebro? El Espíritu Santo, no el pastor. El problema es que le echan la culpa al pastor, hermano. Pero el que le lavó el cerebro, esa mente entenebrecida, sucia, fue el Espíritu Santo. Porque si no viviéramos en ese mundo perdido todavía, en ese mundo de rebelión, Colosenses 1:21. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Hermano, entonces, ¿cómo éramos nosotros? Enemigos, porque en nuestra mente solo había una enemistad en contra de Dios. Hermano, mire, note, usted como hijo de Dios tiene que haber cambiado cuando vino Jesús. Su carácter, su manera de vivir, su manera de hermanos, de manejarse en medio de la gente. De acuerdo a la palabra de Dios, usted tiene que haber cambiado. Y si no, tiene que ir cambiando. Si no ha cambiado, tiene que seguir cambiando porque la obra la está haciendo el Espíritu Santo en usted. El hombre no cambia de la noche a la mañana, hermano, pero sí hay cambios en el momento, hermanos, radicales, que en el momento empezamos a ver, hermanos, lo que sí no le agrada a Dios, entonces lo tenemos claro nosotros. Esto no le agrada a Dios. Pero hay gente, hermanos, que ni eso tiene claro en su mente. Porque no alcanzamos a captar, hermanos, que Dios, hermanos, tiene sus estándares. Y ahora ya podemos ver, hermanos. No podíamos nosotros, hermanos, ver la verdad. No podíamos.
¿Por qué? Porque nosotros mirábamos nuestra verdad. Íbamos tras los dioses que nosotros creíamos que eran la verdad. Hermano, ¿qué es lo primero que le enseñaron a usted cuando estaba pequeño? A persinarse. ¿Qué más? Tal vez a decir el Padre Nuestro. Algunos de ustedes, hermanos, no les enseñaron nada, pero otros sí, hermanos, les enseñaron tal vez a persinarse. Mire, hermanos, ¿de dónde viene el símbolo persinarse? Muchos dicen es diabólico y, hermanos, la gente que no entiende de historia y que no ha leído nada. El símbolo persinarse, hermanos, lo usaron los primeros cristianos. Pero ahora lo usan, hermanos, para un símbolo de echarse una bendición o una cobertura en contra de algo, de un maligno. ¿De dónde nace el persinarse, hermanos? Era un símbolo que secretamente, hermanos, se hacía en una cruz en señal y el otro le hacía la misma señal y decía soy cristiano o soy del crucificado. Entonces alguien se hacía la cruz y decía pertenezco al crucificado y el otro decía yo también. Después la gente, hermanos, empezó a tomarse esa cruz como una cobertura, como un símbolo de protección y empezó, hermanos, aquello que ahora la gente pasa por una iglesia, hermanos, y se persina. Hermanos, todo se perdió, pero sí lo usaron los primeros cristianos, pero no lo usaron con el sentido y el símbolo que le dan ahora. Segunda de Corintios 4:4. Ay, perdón. Yo estuve chequeando aquí, hermanos, que yo creo que hice un revoltijo aquí. Sí, pero búsquenme, por favor, hermanos, voy a dar estos dos versos. Lucas, sí es Lucas, pero no coloqué Segunda de Corintios 4:4 y después sigue Lucas. Segunda de Corintios 4:4, por favor. Y me lee después a Lucas. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Quién le cegó la mente al hombre? El Dios de este mundo. ¿Y quién es el Dios de este mundo? Satanás. Entonces, si la gente no entiende, es porque tienen cegada. Jesús dijo que tenían un velo. Entonces, el Dios de este mundo les ha, hermanos, entenebrecido la mente para que no entiendan. ¿Y quién es el único que les va a abrir esa mente? El Espíritu Santo. Hermano, la importancia del ministerio del Espíritu Santo. Mire cómo trabaja. El Padre envía al Hijo. El Hijo muere en la cruz para perdón de pecados. Jesús envía, hermanos, al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo convenzan, hermanos, al mundo del pecado, para que Cristo los lave en su cruz, hermanos, y puedan ser presentados ante el Padre. Hermanos, este es un proceso. ¿Qué será de aquellos que solo creen en el Padre? ¿Qué será de aquellos que solo creen en el Hijo? ¿Qué será de aquellos que solo creen en el Espíritu Santo? Véngase aquí ahora sí a Lucas. Hermano Arquímedes, por favor. Lucas 8, versos 5 al 12. Amén. El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quítalo de su corazón la palabra, para que no crean y se salven.
Mire, hermanos, note usted, y ahí continúa, ¿verdad? Jesús presentó una parábola, la del sembrador. Usted, cuando usted tira la semilla. Pero si Dios no quita esa venda, esa semilla, hermanos, no va a dar fruto. No estoy diciendo, hermanos, que usted no tiene que predicar la palabra de Dios. Jesús nos mandó a predicar la palabra de Dios. Pero usted lo que tiene que hacer es sembrar la semilla. El Espíritu Santo, hermanos, le va a dar el crecimiento, y hay gente, hay todo tipo, hermanos, de terreno. Hay gente, hermano, que es piedra. Hermano, ¿qué pasa con la piedra? No tiene profundidad. Nace la semilla, pero rápido, hermano, ¿cómo se llama? Se ahoga. Hay semillas, hermanos, que caen en el camino. Rápido vienen, hermanos, los aves del campo y se la llevan. ¿Por qué? Porque está al descubierto. Hay gente, hermanos, que tiene espinas. Los afanes de este mundo, dice. ¿Qué es eso? Que le damos más importancia al mundo. Hermano, yo no puedo venir, fíjese, pastor. Mire, hermano, yo he oído toda clase de excusa, hermanos. Mire, excusas hay. Es más, un día me gustaría escribir un libro, hermano, 101 excusas para no venir a la iglesia. Porque he oído de todas clases de excusas. No puedo ir porque, y no quiero decir, hermano, porque alguno tal vez algún día me ha dado una excusa y va a decir, ahí la va a sacar. ¿Ah? Hermano, las espinas son aquellas que ahogan para que usted no pueda venir a las cosas de Dios. Temprano leímos, hermanos, un salmo. Dice el salmista, te voy a buscar como el que busca el agua en las tierras áridas del desierto. Hermanos, ¿dónde tenían que ir a buscar el agua esta gente? Hermanos, caminar lejos para ir a buscar el agua. Para buscar a Dios, hermanos, a veces se necesitan sacrificios para ir a buscar a Dios. Pero como no creemos, hermanos, que nosotros podemos sacar un beneficio el estar en la casa de Dios. David decía una cosa he demandado y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Hermanos, un beneficio y para aquellas personas que ponen a Dios primero. Es importante que usted ponga a Dios, hermanos, y no los afanes del mundo primero. Sabe que cuando usted esté muriendo, los afanes van a seguir aquí. Le van a quedar a sus hijos, a sus nietos, hermanos. Y usted, hermanos, ¿qué hizo? No hicimos nada. ¿Okay? Jesús, hermanos, usó entonces el mensaje, hermanos, a veces fuerte, a veces duro, a veces práctico, a veces, hermanos. Jesús usó de todo tipo de mensaje. A veces fue drástico, hermanos. Hasta Pedro un día le dijo, ¿te quieres ir? Ay, Señor, le dijo, es que predicas muy duro y la gente se está yendo. Y Pedro, hermano, se agüitó porque pues la gente se iba. ¿Y qué le dijo a Pedro? ¿Quieres irte tú también? Le dijo. Hermano, Cristo es amor. ¿Pero por qué era duro? Era duro porque le daba duro al pecado. Cuando a veces, hermano, nos da duro a nosotros, nos sentimos, hermano, por mí lo dijo. No, hermano, pues si la palabra no es para usted, no es para el otro que no vinieron. Es para nosotros. Vamos a ver aquí, hermanos, en Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Esto está bien claro, hermanos. Ninguno puede venir, y esto es duro para mucha gente. Le duele a mucha gente, hermano. Ay, ¿y mi familia? Ninguno puede venir a mí si el Padre no lo trae. Pero ¿y el libre albedrío? ¿Quién decide? ¿El Padre o el libre albedrío? De acuerdo aquí en la Biblia. Aquí dice el Padre. Ninguno puede venir a mí si el Padre no lo trae. ¿Quién lo convenció de que necesita venir al Padre? El Espíritu Santo, que tiene que ser convencido, hermanos, y ser lavado por la sangre de Cristo, y lo tiene que llevar al Padre. Pero el Padre, mire el proceso otra vez, hermanos, es el Padre, hermanos, el que está involucrado en la salvación.
Podemos convencer nosotros al mundo, entonces, hermanos, haciendo teatro. Mire, yo no estoy en contra de los teatros, son bonitos, pero a veces, hermanos, la intención es gran noche de avivamiento, hermanos, y de salvación, y traemos al grupo X, hermanos, y van a venir los mejores músicos. Hermanos, no importa lo que haya, hermanos, en una iglesia, si el Espíritu Santo no interfiere, no está en medio de eso, por gusto es todo aquello. No sucede nada. Hoy en día se gastan millones de dólares en las iglesias, millones. Me dijo una vez un pastor, mira, me dijo, es que hay que hacer una estrategia, hay que cambiarle a la gente, me dijo, hay que pintar diferente por lo menos una vez al año, me dijo, y hay que hacer cosas diferentes en la iglesia para que la gente no se aburra. Hermano, ¿se ha aburrido usted aquí en esta noche? ¿O le pintamos las paredes? Hermano Aldo, esta mano, empezamos a pintar aquí, ¿verdad? Dios los trae a Cristo por medio entonces del Espíritu Santo, pero el Padre los trae al Espíritu para que el Espíritu los convenza a través del mensaje que usted trae. Trabalengua, ¿va? Entendemos, hermanos, la condición entonces del hombre. La condición del hombre es un desastre, hermanos, sin Cristo. Véngase que Romanos capítulo 3, verso 10, hermanos, al 18. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Ok, una pausita. Oiga, no hay, pero ni siquiera uno justo, que por sí solo esté justificado. Ahora, nosotros la Biblia nos llama justo, porque nos justificó el Espíritu Santo, hermanos, y Cristo en la cruz del Calvario. Pero por sí solo nadie es justo. Siga, hermana, por favor. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engañan, veneno de aspidez hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Ok, una pausita, hermana. ¿Qué es lo que había en nosotros? ¿Se acuerda que le dije, Dios nos cambió nuestro lamento, nuestro hablar? Hermanos, ¿qué había en nosotros? Veneno. ¿Sabe usted, hermanos, que cuando mi mamá se convirtió a Cristo, mucha gente, hermanos, de los que llegaron a ir a la iglesia se convirtieron por el testimonio de mi mamá? ¿Usted sabe un clásica salvadoreña, hermanos, cómo es para hablar? Que la boca de un excusado, hermano, es más limpia a veces, hermano, pero en la manera que mi mamá, hermano, hablaba pestes. Pero cuando vino a Cristo, hermano, le cambió el hablar. Hermano, ¿la Toña? ¿Cristiana? Sí, hermano, cambió. ¿Quién cambia? Solamente Cristo. Entonces, hermanos, ahora ya nos cambió esa amargura que teníamos por un hermano canto, hermano, diferente o un hablar diferente. Mire, fíjese, hermanos, ¿cómo está, hermano? Hermano, esa gente, pregúntele si estará bien. Todo el tiempo que le pregunta, ¿y cómo le va, hermano? No tan bien como a usted. Le duele la rodilla, le duele la muela, le duele el ojo, le duele todo, las pestañas, todo le duele, hermanos. ¿A quién no le duelen las cosas, hermanos? Mira, hermano, mi esposa es testiga que había veces que llegaba de aquí del culto, hermanos, cojeando, porque tuve casi como un año, hermano, que me dolía el pie, y ya no estaba ni haciendo ejercicio, hermanos, sino que haciendo otras cosas, porque me dolía, hermanos, y ya por último, hermano, hasta me dolía la cadera, la rodilla, porque no quería ponerle presión a eso, le ponía presión al otro, pero nunca me oyó decirle, hermano, ay, hermano, así. Fíjese que hace poco comprando unos zapatos, me encontré unas plantillas que las tenía ahí de hace como 3 años. Dije, las voy a probar. Las puse y adiós dolor. Dije, tantos años que las tuve ahí, hermano. Y ahora sí me sirvieron.
Hermano, ahora a todos los zapatos se las pongo porque me han servido, hermanos, y ando tranquilo, ya no llevo con dolor y todo eso. Pero mire, hermano, Dios nos cambia nuestro lamento. Todos venimos, hermano, algunos vienen enfermos, otros con dificultades, pero usted está en la casa de Dios y Dios conoce, hermanos, y Dios bendice por eso, hermanos. Amén. Siga, hermana, por favor. ¿Verso qué se quedó? 15. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Hasta el 18, ¿verdad? Sí. Ok, en ellos, antes de venir a Cristo, no había paz. Usted se enojaba, hermanos, hasta con el chucho cuando se le atravesaba. ¿No se ha fijado, hermanos, que usted cuando está en el carro y pitándole al otro, hermano, si está el semáforo en rojo, ¿cómo quiere que le dé? Desesperado, y dice usted, y a ver a dónde le dieron a esa vieja la licencia, ¿verdad? Desesperado usted, hermanos. Tenga paciencia, hermanos. Mire lo más bonito que le pasa a uno, hermanos, a veces que le pasan ¡vum! A uno, hermanos, y en el semáforo los alcanza. A mí me ha pasado eso, hermano, que paz les pasé, hermano, y ya en el semáforo, ahí me alcanzan. Digo, vaya, por venir a la carrera, ¿verdad? Gloria a Dios. El mundo odia a Cristo, la imperfección odia la perfección. Hermanos, hay un contraste entre la oscuridad, hermanos, y las tinieblas. Hermanos, en las tinieblas usted no puede ver nada. ¿Por qué se inventaron las linternas? ¿Por qué se inventaron las antorchas? ¿Por qué se inventó la luz? Para poder ver en medio de las tinieblas. Jesús dijo que nosotros éramos luz en medio de la oscuridad. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Hermano, ahora podemos ver en medio de la oscuridad este mundo perdido, hermano, cómo se encuentra. Pero mientras la luz no llega a ese mundo, hermano, o a esos cristianos, o a esa gente mundana, hermanos, no van a poder ver y entender. Ellos abren la Biblia, hermanos, ¿y qué entienden? Nada. Me dice una persona, ay, si yo he leído la Biblia de pasta es pasta. Pero es que en lo oscuro no se puede entender. No importa que la haya leído de pasta en pasta. Si el Espíritu Santo no revela, de nada sirve. Vamos a ir a Colosenses 1:13, por favor. Amén. En el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Mire, hermano, entonces estábamos en el reino de las tinieblas y nos pasó al reino de Cristo. Y Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Entonces nos trasladó de las tinieblas a la luz. Hoy usted puede ver. Tiene sentido Juan 3:16. Pero antes no tenía sentido, nada. Hermano, mucha gente no entiende por qué usted viene a la iglesia 2 días a la semana. Esta gente como que no tiene nada que hacer, ¿verdad? Esta gente, hermanos, ¿qué le dicen a veces a uno? Están afanados, están, hermanos, no, bueno, yo no sé cuántos. Y otros hermanos cristianos dicen, sí, con una vez que vaya está bien. ¿Será que hay luz en ellos? ¿Será que todavía ya les amaneció? ¿O todavía hay tinieblas? Bueno, vamos a Juan, hermanos, por favor, 3:19 al 20. San Juan 3:19. Amén. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Ok, oiga lo que hizo el hombre. El hombre amó más y en las tinieblas, hermanos, ¿quién no será duro en las tinieblas? ¿Cuántos han caminado en lo oscuro, hermano? ¿Ah? Hermano, se pega uno. Mire, yo a veces por no hacerle ruido a mi esposa, voy en lo oscuro, hermano. ¡Pah! Me doy aquí en la cara. Hermano, un dolor porque se da uno en los dedos. Es 1000 veces caminar en la luz. Cuando usted camina en las tinieblas, hermanos, usted se trompeza, se pega, se da duro, pero la gente quiere amar vivir en las tinieblas. Oiga, hermana, siga. Porque sus obras eran malas. Hasta el 20, ¿verdad?
Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, no quiere que sus obras vengan ¿a dónde? A la luz. Hay gente, hermanos, que, me acuerdo, hay gente, hermanos, que me ha dicho, ay, es que a mí todavía me gustan los bailes, me gustan, hermanos, ¿el bailar es malo? No, no es malo. ¿Qué es lo malo? El ambiente que hay en ese baile. ¿Qué es lo que va a haber en ese baile? Bebida, drogas, hermanos, adulterio, fornicación, pleitos, enojo, de todo va a haber ahí. Entonces, baile en su casa, baile con su esposa o con su esposo, gloria a Dios, hermanos, pero el problema es, hermanos, el ambiente que hay en el baile, ¿verdad? Dicen, no, que los hermanos le prohíben, hermanos. No, la Biblia dice que baile, hermanos, el abro Salmo 149, Salmo 150, dice que hay que bailar, danzar. Hermanos, hay que glorificar a Dios. El que baila es porque tiene alegría. Pero ¿qué trae el baile que tiene el mundo? Sensualidad, atracción. Miren los bailes pornográficos que hay ahora, hermano, porque eso es lo que ahora le estaba enseñando un baile a mi esposa, hermano. Niñas bailando unos bailes, hermanos, que son pornos, hermano. Y lo peor que niñitos chiquitos, hermanos, los ponen a bailar unos bailes, hermanos, extravagantes. El ministerio, entonces, hermano, del Espíritu Santo es penetrar en el corazón pecaminoso, en el corazón, hermanos, duro, en el corazón difícil, y que reconozca el pecado que hay en él. Dice que él va a convencer al mundo de pecado y de justicia, de pecado y de juicio. No se refiere entonces al pecado general, sino al pecado de negar a Cristo. Porque todos pecamos, hermanos. La Biblia dice que el que diga que no peca es mentiroso. Pero hay un pecado, hermanos, de no glorificar a Dios. Ese es un pecado grandísimo. Aquí hay otro que no lo apunté también, hermanos. Antes de eso, por favor. Mateo 12, 31 al 32, por favor, si me lo leen ese. ¿Sí lo tengo, Mateo 12? Oh, ok, entonces sí. Entonces, vamos ahí a Mateo, entonces. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Wow. Cualquier blasfemia contra el Espíritu Santo, hermanos, no va a ser perdonado, ni en esta vida, ni en la venidera. ¿Por qué? Porque si la gente si llega a blasfemar contra el Hijo, puede ser perdonado. ¿Y por qué contra el Espíritu Santo no? Hermano, porque el Espíritu Santo es el que convence. Mire, por eso tenga cuidado, hermano, con las blasfemias que hace la gente, especialmente en la televisión, chistes del Espíritu, hermano. Tenga cuidado. Y ahí está usted, ja, 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 ja. Yo he oído una blasfemia que la dicen muchas mujeres, hermanos, por ignorancia, no sé. Dicen, oh, estoy embarazada por obra del Espíritu Santo. Tenga cuidado. No hable esas cosas, eso es blasfemia. Le pregunta, ¿y de quién es hijo? Del Espíritu. Cuidadito, tenga cuidado. Quizás lo dicen en forma de juego, pero por ser juego, hermanos, es blasfemia. Y Dios no da por inocente, hermanos, al pecador. ¿Por qué? Porque Él dejó sus estándares. Amén. Unos cuantos versos más. Vamos a ir aquí a Juan 3:18. Cuando Cristo es, hermanos, presentado y no hay arrepentimiento, entonces esta gente, hermanos, queda en pecado para siempre. Juan 3:18.
Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Siga, hermano, perdón. Siga el verso que sigue. Respondiendo Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Ok, hermano. Note algo, hermanos. La sarcástico de estas personas de no creer en Cristo. Uno de los pecados más grandes, hermanos, es no creer en la obra redentora de Cristo. Si Cristo no muere por nosotros, no hay redención de pecados. Si Cristo no muere por nosotros, el Espíritu no puede convencer al mundo. Cristo tenía que morir, pero el mundo no era convencido y eso condenó a Israel. Y eso condena al mundo de ahora. ¿De cuál pecado está hablando? De no recibir a Cristo. Porque pecados todos pecamos. Pero el pecado más grande, hermanos, es ignorar la obra de Cristo. Ignorar y tener de menos la obra, hermanos, de Jesús. Venga aquí Juan 8:24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy en vuestros pecados, moriréis. Mire, porque si no creéis que yo soy, que Él es Dios, entonces dice, hermanos, moriréis en vuestros pecados. Hermanos, el pecado más peor es ignorar la obra santificadora del Padre, del Hijo. Y cuando ignoramos la obra del Hijo, ignoramos la obra del Padre. Y cuando ignoramos la obra del Hijo, ignoramos la obra del Espíritu Santo. Hermanos, ignorar lo que Cristo ha hecho por nosotros y tenerlo, hermanos, por los suelos de esa obra que Él ha hecho, hermanos, eso es una condena. No estar agradecido por lo que Dios ha hecho por nosotros, hermanos, eso es una condena. Gloria a Dios. Le damos un aplauso al Señor, hermanos. Aleluya. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, la Iglesia Cristiana Vino Nuevo les da las gracias por escuchar este precioso mensaje. Esté pendiente de los próximos mensajes. Esperamos les sea de mucha edificación. Y recuerde que si usted se encuentra en Reno, Nevada, nos puede visitar en el 2400 West 7th Street. Bendiciones para usted que nos escucha.